Firmaron un falso matrimonio para salvar a su familia de la ruina. Pusieron una sola regla: nunca dormir juntos, ni una sola noche. Pero en la primera noche, fue él quien rompió la única regla del acuerdo, y ella entendió que había vendido mucho más que su apellido. La casa de los Mendoza no se desmorona en un día, se desmorona lentamente, como un cuerpo que pierde la sangre gota a gota. Y Catalina ha estado viendo esa hemorragia durante meses. Los signos habían comenzado años atrás. Primero, un negocio que fracasó inesperadamente. Luego otro. Su padre, don Roberto Mendoza, era un hombre de honor en un mundo que ya no valoraba el honor. Era un comerciante que creía que la palabra dada era un contrato más vinculante que cualquier papel firmado. En otra época, eso lo habría hecho rico. Ahora, simplemente lo estaba destruyendo. Catalina lo sabía desde hace 3 meses exactamente, cuando su padre entró a la notaría con la espalda encorvada. Una espalda que alguna vez había sido fuerte, que alguna vez había cargado fardos de comercio a través de 3 provincias, y salió 5 minutos después con los papeles que lo condenaban. Ella lo recordaba todo con claridad perfecta. El peso del aire en la sala de notaría, el color gris de las paredes, el sonido del bolígrafo del notario raspando sobre el papel, cada firma otra puerta cerrándose. Ese día, mientras el notario explicaba las cifras con la voz monótona de quien ha visto 100 ruinas similares, Catalina contaba. No contaba dinero, aunque eso también lo hacía, obsesivamente, en sus noches sin dormir. Contaba otras cosas. Contaba las veces que su padre cerraba los ojos, como si cerrándolos pudiera desaparecer. Las veces que su mano temblaba, sosteniendo la pluma. La mano que alguna vez había escrito cartas de negocios con tanta seguridad. Los segundos que tardaba en reconocer, en verdaderamente reconocer, que todo lo que su familia había construido, la casa con las ventanas que daban al río, los campos que se extendían hacia el horizonte, las cosechas que le habían dado su nombre en 3 provincias, las amistades, la posición social, la promesa futura para sus hijos, ahora pertenecía a los acreedores, a hombres que no conocía, a instituciones que no tenían cara. 30 días, dijo el notario, levantando la vista de su escritorio con la indiferencia de alguien que había pronunciado esas palabras 1 millar de veces antes. 30 días para desalojar la propiedad. Todas las posesiones muebles deberán ser inventariadas y valuadas. El proceso será supervisado por un tasador de la corte. Tras eso, la propiedad pasará a poder de los acreedores principales. Su padre no respondió. Solo miraba los papeles como si fueran una lengua extranjera que finalmente comprendía demasiado tarde. Sus labios se movían sin hacer sonido, como si estuviera rezando, o quizás maldecía. Catalina nunca lo sabría. El camino de regreso a casa fue silencioso. El carruaje traqueteaba sobre las calles empedradas de la ciudad, y Catalina miraba por la ventana, viendo el mundo que pronto dejaría de ser suyo. Las tiendas donde su madre alguna vez había comprado encajes, las plazas donde ella había caminado de brazo de jóvenes que ahora fingían no conocerla, el mercado donde los vendedores habían saludado alguna vez a su padre con respeto. Todo parecía diferente ahora, más pequeño, más frágil, como si el dinero fuera lo único que había mantenido estas cosas en pie, y sin él, todo se desmorona. Ella tenía 26 años en ese momento, 26 años de educación cuidadosa, 26 años de aprender a tocar piano. Sus dedos aún recordaban la posición correcta aunque no había tocado en meses. A hablar francés con una pronunciación que sus profesoras decían que era impecable. A comportarse como la hija de un hombre respetable. A sonreír en los lugares correctos. A decir las cosas correctas. A no mostrar miedo, aunque el miedo era lo único que le quedaba. Tenía gracia. Los hombres se lo decían constantemente, en esa forma oscura que tienen los hombres de decir cosas cuando creen que lo halagará a uno. Tenía el tipo de belleza que en otra vida habría significado ventajas, un buen matrimonio, seguridad, el futuro prometido que toda joven de buena familia esperaba desde el momento en que era lo suficientemente joven para saber que la belleza era una moneda que podía gastar. Pero la educación no paga deudas, el francés no alimenta. Y la belleza, en circunstancias de pobreza, es solo una puerta que todos quisieran abrir para quitarte lo que te queda. Catalina había visto eso ocurrirle a otras mujeres. Había visto cómo la desgracia financiera transformaba a los hombres respetables en depredadores. Cómo los admiradores desaparecían cuando el dinero desaparecía. Cómo una mujer sin fortuna se convertía en presa, algo a ser explotado, usado y luego descartado. La casa que había sido su hogar durante toda su vida le pareció aún más grande cuando regresaron. Los pasillos parecían extenderse indefinidamente. Las habitaciones que alguna vez había considerado acogedoras ahora parecían ecos de algo que había muerto.
En la sala principal, su madre había pasado tardes enseñándole a bordar. En el comedor, habían compartido comidas donde su padre contaba historias de sus viajes. En la biblioteca, ella había pasado incontables horas perdida en historias de aventura y romance. Su hermana menor, Isabel, estaba esperándola en la puerta. Tenía 16 años. Era el espejo de lo que Catalina había sido hace una década. Brillante, ingenua, llena de esperanza. Sus ojos brillaban con preguntas que Catalina no podría responder. ¿Qué pasó?, preguntó Isabel, aunque probablemente ya lo sabía. Lo que esperábamos, respondió Catalina quitándose los guantes. 30 días. Cuando salieron de la notaría aquella tarde, ella no lloró. Llorar habría sido un lujo que su familia no podía permitirse, y Catalina había necesitado aprender, a renunciar a los lujos. En cambio, caminó al lado de su padre con la cabeza erguida, su mano descansando ligeramente en su brazo, un gesto que esperaba que pareciera de consuelo, aunque ambos sabían que era ella quien lo estaba sosteniendo. Esa noche, mientras su padre dormía en su estudio, un sueño alcohólico de los que demasiado frecuente últimamente, Catalina se sentó en la biblioteca e hizo cuentas. No cuentas ordinarias, cuentas de supervivencia. ¿Cuánto se podía vender? La plata, los cuadros, los muebles que habían pertenecido a su madre, que ella nunca quiso vender porque mientras los cuadros estuvieran ahí, la casa seguía siendo la casa. Mientras la plata permaneciera en la vitrina, su madre seguía viva de alguna manera. ¿Cuánto podría sacar de eso antes de que todo fuera embargado? ¿Quién seguía siendo amigo cuando el dinero desaparecía? Ella ya conocía la respuesta a esa pregunta. El silencio de sus examigas durante las últimas semanas había sido ensordecedor. Habían dejado de visitarla hace 3 meses, justo cuando los primeros rumores comenzaron a circular. Habían dejado de invitarla a sus eventos. Habían dejado de responder a sus cartas. La pobreza era contagiosa, aparentemente. Mejor evitarla. ¿Qué opciones le quedaban a una mujer sin fortuna? Con una hermana de 16 años que aún tenía toda su vida por delante. Una hermana que se merecía una oportunidad, una educación, un futuro que no fuera la calle. Con un padre que estaba desmoronándose bajo el peso de su propia culpa. Un hombre que había perdido no solo su dinero, sino también su propósito. ¿Qué precio había que pagar para sobrevivir? Isabel encontró a Catalina en la biblioteca a las 3 de la mañana. Su hermana menor llevaba su bata de noche rosada, y sus ojos estaban rojos de llanto. No puedo dormir, dijo simplemente, sentándose en la silla frente a ella. ¿Tú tampoco? No, admitió Catalina. Hay demasiadas cosas en mi cabeza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isabel, y la pregunta era tan simple, tan profunda, que Catalina casi se quiebra. Lo que siempre hacemos, respondió después de un momento. Sobrevivir, encontrar una manera. ¿Pero cómo?, insistió Isabel. No tenemos dinero. Papá está... Las palabras se le agotaron. ¿Vamos a terminar en la calle? Catalina tomó la mano de su hermana. Era pequeña, delicada, la mano de alguien a quien aún le quedaba bondad en ella. No, dijo, con una certeza que no sentía. No vamos a terminar en la calle, te lo prometo. Las palabras salieron de su boca sin que realmente tuviera un plan. Pero mientras las decía, algo en ella se endurecía, se volvía más afilado, porque prometerle a alguien que lo salvaría significaba que tendría que encontrar una manera, y encontrar una manera significaba hacer cosas que nunca había imaginado hacer. La respuesta a esa pregunta llegó 3 días después, cuando Isabel corrió al estudio donde su padre estaba sentado, destrozado, viendo a través de la ventana sin realmente verla. Sus ojos brillaban con esa emoción que Catalina había aprendido a reconocer como peligrosa, la esperanza. Dicen que el duque busca esposa, anunció Isabel, sin aire en los pulmones, como si hubiera corrido a través de toda la casa. Una esposa de verdad, no una novia de salón, un matrimonio legal. Dicen que hay dinero, dinero limpio, que el abogado del duque está en la ciudad buscando a alguien discreto, alguien que entienda que esto es transacción, no romance, alguien que sea joven, que sea educada, que entienda lo que significa la discreción. Su padre levantó la vista de la mesa donde había estado toda la tarde, sin hacer nada, solo existiendo en ese espacio entre lo que fue y lo que sería. Sus ojos eran vacíos. Pero Catalina escuchó. Oh, ¿cómo escuchó? Escuchó el nombre del duque, Rafael Montoya, 33 años, viudo,
propietario de la mitad de los territorios del sur, un hombre que había heredado su fortuna del padre y que había multiplicado esa fortuna con negocios inteligentes, un hombre que necesitaba una esposa porque la sociedad esperaba que los duques viudos tuvieran esposas. Y aparentemente, ese hombre era lo suficientemente inteligente para saber que buscar amor era una pérdida de tiempo. Buscaba, en cambio, un acuerdo. Catalina miró a Isabel, luego a su padre. Su hermana tenía los ojos brillantes de alguien que acababa de tirar una soga a alguien que se ahoga. Su padre tenía los ojos vacíos de alguien que no estaba seguro si quería ser salvado. Y Catalina, en ese momento, comprendió que ella era la única que podía hacer esto. Era la única lo suficientemente fuerte, la única lo suficientemente sin esperanza, como para vender algo que la mayoría de las mujeres consideraba intocable. Esa noche, mientras Isabel dormía en la habitación contigua, Catalina se sentó frente al espejo y observó su reflejo. 26 años. Bella, educada, desesperada. Un conjunto de cualidades que podía traducir en una transacción si era lo suficientemente valiente. Al día siguiente, se presentó en la oficina del abogado del duque. La oficina era exactamente lo que esperaba. Oscura, seria, el tipo de lugar donde los sueños van a morir. Las paredes eran de madera oscura. Había poco aire. Las ventanas daban a un callejón, no a la calle principal. Apenas entraba luz. El abogado, un hombre gordo con un bigote que parecía disgustado con su propia existencia, la observó mientras ella tomaba asiento, sin ser invitada a hacerlo. Eso fue deliberado. Quería que viera que no era tímida, que era alguien que podía tomar decisiones. ¿Su nombre?, preguntó con la pluma ya lista para escribir. Catalina María de Los Ángeles Mendoza y Díaz, respondió ella, dando su nombre completo con la entonación exacta que una mujer de su posición debería usar. El abogado escribió sin impresionarse. Edad, 26 años. Estado civil, soltera, nunca comprometida. ¿Antecedentes penales? Ninguno. Las preguntas vinieron después, cada una más invasiva que la anterior, cada una diseñada para evaluar no quién era ella, sino qué podía ofrecerle al duque. Eran preguntas que habrían hecho que una mujer con opciones caminara hacia la puerta. Preguntas que habrían hecho que una mujer con dignidad intacta rechazara. Pero Catalina no tenía opciones, y había decidido que la dignidad era un lujo que no podía permitirse. ¿Tiene antecedentes de enfermedades hereditarias en su familia? Catalina pensó en su tía, que había muerto joven de tuberculosis. Su tío, que había perdido la cordura en sus últimos años. Ella respondió, ninguno que yo conozca. ¿Cuál es su disponibilidad reproductiva? Es decir, ¿su médico ha confirmado que es capaz de concebir? Catalina sintió cómo la ira ardía en su garganta, caliente y cortante, y tan enfurecida que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener las manos quietas, pero cerró los puños bajo la falda y respondió con un tono que era tan calmado que casi parecía seguridad. No he estado embarazada, si eso es lo que pregunta. No he dado a luz, pero soy joven y estoy sana. Si eso no es suficiente, hay otras formas de determinarlo. El abogado levantó una ceja. ¿Ha estado casada antes? No. ¿Ha estado comprometida? No. ¿Ha tenido relaciones íntimas con algún hombre? Catalina no respondió inmediatamente. La pregunta colgaba en el aire como veneno. Ella era virgen, técnicamente, legalmente, sin lugar a dudas. Pero la forma en que la pregunta estaba formulada, la forma en que el abogado la miraba, hacía que se sintiera como si estuviera mintiendo simplemente por existir. No, respondió finalmente. ¿Tiene deudas personales que pudieran comprometer la reputación de la familia Montoya? Las últimas palabras fueron un disparo directo. Catalina sintió cómo la ira que había estado conteniendo se transformaba en algo más frío, más calculado. Mi familia está en quiebra, respondió, cada palabra cuidadosamente articulada. Pero esa es la deuda de mi familia, no mía. Mi reputación personal es intacta. He pasado 26 años siendo exactamente lo que una mujer de mi posición debería ser, educada, obediente, discreta. Si eso no es suficiente, nuevamente, hay otras candidatas que estarían encantadas de estar en esta oficina. Se levantó, como si estuviera a punto de irse. Era un farol, pero era un farol bien ejecutado. El abogado la observó durante un largo momento. Luego volvió a escribir. El duque la recibirá en su casa mañana, al atardecer. Viene informalmente. No se haga ilusiones sobre qué significa eso. Catalina no respondió. Simplemente asintió, se levantó y salió de la oficina con la cabeza erguida. Cuando llegó a casa, su padre estaba esperándola. ¿Catalina?, preguntó desde el estudio. ¿Dónde has estado? Ella entró, se sentó frente a él y le contó exactamente dónde había estado, qué había hecho y qué estaba a punto de hacer. Su padre empalideció. Se levantó, caminaría,
se sentaría de nuevo, se levantaría otra vez. No, dijo finalmente, pero sin convicción. No puedes hacer eso. No es apropiado. ¿Qué es apropiado?, preguntó Catalina, su voz sin inflexión. ¿Vivir en la calle? ¿Permitir que Isabel sea vendida como criada? ¿Ver a mi familia destruida completamente mientras mantengo ¿Qué exactamente, papá? ¿Mi castidad? ¿Mi dignidad? Catalina, es un matrimonio, papá, continuó ella. Un matrimonio legal, una transacción. No es diferente de lo que habrían hecho conmigo de todas formas, si hubiera habido dinero, solo que en este caso, yo estoy negociando los términos. En este caso yo tengo algo que él quiere. Su padre se cubrió el rostro con las manos. He arruinado tu vida, susurró. He arruinado todo. Catalina se acercó a él, lo tocó con suavidad. No, dijo. Me has enseñado a sobrevivir, ahora voy a hacer exactamente eso. La noche anterior a conocer al duque, Catalina no durmió. Se quedó despierta, preparándose mentalmente. Se imaginaba la conversación, se imaginaba lo que diría. Se imaginaba los ojos del duque, evaluándola, juzgándola, decidiendo si ella era digna del dinero que prometía dar. Cuando llegó la mañana, se vistió con el mejor vestido que le quedaba, uno de seda verde que su madre le había comprado años atrás, cuando la vida aún parecía tener dirección. Se arregló el cabello, se miró en el espejo. Eres fuerte, se dijo a sí misma. Eres inteligente, eres valiosa, y cualquier hombre que no pueda verlo no merece la pena de estar en la habitación contigo. No creía del todo en esas palabras, pero las dijo de todas formas. La mansión del duque era exactamente lo opuesto a su casa, donde la de Mendoza tenía calidez, aire, luz que entraba por las ventanas como una invitación a vivir. La mansión Montoya era un edificio de piedra que parecía construido para guardar secretos, pesado, intimidante, hermoso de la manera en que lo hermoso a veces asusta. Las torres se elevaban contra el cielo como puños cerrados. Las ventanas miraban hacia afuera como ojos vigilantes. Había jardines, sí, pero eran geométricos, ordenados, sin un gramo de abandono o libertad. Un mayordomo la condujo a través de pasillos que parecían interminables. Sus pasos hacían eco contra el mármol. Nada parecía vivido. Todo parecía ser una demostración de riqueza. Rafael estaba esperándola en la biblioteca. Era más joven de lo que esperaba. La notaría había dicho 33, y parecía tener esa edad, pero en su rostro había una madurez que iba más allá de los años. Su piel estaba bronceada por el trabajo de campo, lo que sugería que no era un duque que simplemente heredaba dinero, sino que lo hacía crecer. Sus ojos eran del color de los días grises. No eran fríos exactamente, pero tampoco eran cálidos. Eran los ojos de alguien que había aprendido a no esperar demasiado de la vida. Hermoso, sí, pero de una manera que hablaba de poder, no de gentileza. Catalina Mendoza, dijo. No fue una pregunta. Duque Montoya, respondió ella, con una reverencia que fue apenas un gesto de cortesía. No se arrodillaría. No le daría ese poder. Mi abogado dice que entiende la naturaleza de la propuesta. Entiendo perfectamente, respondió ella, manteniendo la voz firme. Mi familia está en ruina. Usted necesita una esposa. Esta es una transacción. Usted compra la seguridad de mi familia. Yo le proporciono lo que espera. Un matrimonio legal, apariciones públicas, una gestión discreta del hogar. Rafael sonrió. Fue una sonrisa fría, pero genuina. Fue la sonrisa de alguien que, finalmente, estaba hablando con alguien que no le mentía. Al menos es honesta, dijo. Mi primera esposa nunca fue honesta conmigo. Pasamos 15 años juntos y nunca supo que estaba comprando una mentira. Catalina no supo qué responder a eso. Había algo en su voz que no era amargura, aunque definitivamente había amargura ahí. Había algo más profundo, la derrota de alguien que había aprendido a no esperar ser amado. Él se acercó y le explicó la propuesta. Matrimonio legal. Los acreedores de su padre serían pagados en su totalidad. No solo una cantidad simbólica, sino cada deuda, cada préstamo, cada obligación. Su hermana recibiría una educación en la capital, en la mejor escuela para mujeres de su clase. Su padre tendría una casa, modesta pero digna, con lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Ella recibiría todo lo que una duquesa pudiera querer: dinero, seguridad, ropa, viajes, si lo deseaba. Era una propuesta extraordinaria. Era una propuesta que cualquier mujer habría aceptado sin dudarlo. ¿Y a cambio?, preguntó Catalina. Matrimonio público, respondió Rafael. Apariciones sociales cuando sea necesario. Una gestión discreta de la casa. Ser una esposa de nombre. Una compañera de sociedad. Y hizo una pausa que duró demasiados segundos. Ningún contacto íntimo. Mientras vivas bajo mi techo, seremos esposos solo de nombre. Dormiremos en habitaciones separadas. No habrá expectativas en ese sentido. Catalina sintió algo en su pecho relajarse ligeramente. Eso era algo que podía manejar. Eso era un trato que podía hacer sin perder todo de sí misma.
porque mientras no estuviera obligada a acostarse con este hombre, mientras pudiera mantener esa última parte de sí misma intacta, podría sobrevivir a esto. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. 18 meses, respondió Rafael. Después, si lo deseas, nos divorciamos discretamente. Diremos que fue mutuo, que no funcionó, algo que sucede entre gente de la clase media hacia arriba. No es tan inusual como crees. Tu reputación estará intacta. Tendrás dinero suficiente para vivir el resto de tu vida sin preocupaciones. Tu familia estará segura. Será un final limpio. Catalina asintió lentamente. Era un plan. Era supervivencia. Era todo lo que necesitaba para poder respirar de nuevo. Pero entonces Rafael dio un paso más cerca, y ella vio algo en sus ojos que la hizo pararse recta. Una necesidad, una soledad tan profunda que la asustó porque reconoció su propio reflejo en ella. Era la mirada de alguien que estaba tan desesperado por no estar solo, que pagaría dinero por ello. Catalina comprendió en ese momento que no era la única que se estaba vendiendo en esta habitación. Hay una condición, dijo ella, una que no negocio. Rafael arqueó una ceja. Ni una noche juntos, dijo Catalina, con la voz más clara que había sonado en toda la conversación. Ni una sola noche. Eso es lo único que te pido. Separados bajo el mismo techo. Eso es el trato. Eso es lo que necesito saber que será respetado. Sin excepciones, sin explicaciones. Si no puedes comprometerte con eso, no hay trato. Él la miró largo tiempo. Vio algo en ella, su determinación, su miedo disfrazado de fuerza, su necesidad de tener al menos una cosa bajo su control. Luego extendió su mano. Lo juro, dijo. Y cuando Catalina estrechó su mano, sintió que estaba firmando algo más que un contrato. Estaba firmando su propio exilio emocional, pero también sabía que era el precio del survival. La boda fue 3 semanas después. No fue un evento social grande, como Catalina habría imaginado si esto fuera un matrimonio verdadero. Fue pequeño, fue discreto, fue en una capilla privada, con solo los testigos legales presentes. No hubo flores, aunque Catalina habría deseado algunas. No hubo música, aunque habría habido música en un matrimonio real. No hubo sonrisas en los rostros de la familia, porque no había familia invitada, solo sirvientes que apenas miraban. Hubo palabras que se dijeron sin ser sentidas, votos que sonaron como transacciones comerciales. Un beso, que fue apenas un roce de labios, como si Rafael también comprendiera que eso era una actuación para cualquiera que mirara. Cuando todo terminó, Catalina era la duquesa Montoya en el papel. Pero cuando volvió a mirar a Rafael, sus ojos ya estaban en otro lado. La noche de bodas fue quizás lo más extraño que jamás experimentó. Fue conducida a su habitación por una doncella que no dijo una palabra, estableciendo un precedente para el tipo de sirviente que sería asignado a ella. Alguien que había aprendido a no hacer preguntas, a no juzgar, a simplemente hacer su trabajo. La habitación era hermosa. Grandes ventanas que daban a los jardines, camas de lino fino, una chimenea donde crepitaba un fuego, un espejo donde podía ver su reflejo demasiado joven, demasiado asustado, demasiado solo. Se vistió con el camisón blanco que le habían preparado, el que probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida anterior. Se acostó en una cama que parecía un océano, tan grande era, tan vacía. Esperó. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez que Rafael viniera y rompiera su promesa de inmediato. Tal vez que respetara su palabra y nunca viniera. La esperanza y el miedo luchaban en su pecho como animales atrapados. A las 11 de la noche, escuchó pasos en el corredor. Se pusieron tensos todos los músculos de su cuerpo. La puerta se abrió sin tocar, y Rafael entró con su bata de seda oscura y cerró la puerta detrás de sí. Catalina se incorporó inmediatamente, sus manos formando puños bajo las mantas. «¡No!», dijo. La voz firme aunque el corazón le golpeaba contra las costillas como algo salvaje. «¡Nuestro trato!». Rafael no se movió hacia la cama. Se quedó de pie, a media distancia, como alguien atrapado entre dos decisiones. Catalina podía ver la lucha en su rostro. «Vine solo para decirte algo», dijo finalmente. Lentamente, cada palabra parecía costarle. «Algo que necesitas saber». Catalina no respondió, pero su cuerpo se relajó ligeramente. «Hace 17 años que no duermo con una mujer», continuó Rafael, su voz bajando. «No porque no lo deseara, sino porque cuando lo hacía imaginaba que era alguien más. Con mi primera esposa, pasábamos las noches juntos y ella miraba hacia otro lado. Mientras yo estaba dentro de ella estaba pensando en alguien en la ciudad, en otro hombre que su familia no habría aprobado. Así que aprendí a no tocar, a no esperar ser mirado, a hacer mi obligación como esposo, y luego ir a mi propia habitación para llorar como un niño asustado». Catalina sintió su garganta apretarse. Esto no era lo que había esperado, esto era algo más. «Entré a tu cuarto», dijo Rafael, «porque necesitaba saber si algo en mí era real,
si alguien podría alguna vez verme sin ver solo mi fortuna, si existía la posibilidad de que un día alguien pudiera amarme por quien soy debajo de todos estos títulos y dinero, y cuando te vi aquí, en esta cama, con ese miedo en los ojos, tan claramente no deseando estar aquí, tan claramente solo haciendo esto por dinero, hizo una pausa, pasándose la mano por el rostro. Comprendí que ni siquiera tú ibas a poder hacerlo. Eres como ella, como todos, solo ves lo que puedes tomar. Rafael, comenzó Catalina. No, interrumpió, levantando una mano. No digas nada, solo sé honesta. Cuando lleguemos al final de 18 meses, ¿podrás mirarme a los ojos y decirme que en algún momento sintió algo real por mí? ¿O será todo solo dinero, como siempre ha sido? Antes de que pudiera responder, él se fue, cerró la puerta y sus pasos se desvanecieron en el corredor, dejando a Catalina sola en la cama, temblando, preguntándose qué acababa de ocurrir. Porque en esos pocos minutos, algo en su armadura se había resquebrajado, y descubrió, horrorizada, que había una parte de ella que quería compadecerse de este hombre. Una parte de ella que quería decirle que sí podría sentir algo real, pero eso no era parte del trato. Así que pasó la noche despierta, temblando, aprendiendo que la soledad no es algo que puedas comprar para escapar. Los primeros días fueron de una distancia cuidadosa. Rafael estaba en sus negocios antes de que ella se despertara. Ella escuchaba su carruaje saliendo de la mansión antes del amanecer. Cuando volvía al atardecer, iban a cenar juntos. Era necesario mantener la apariencia para los sirvientes, para que los rumores no comenzaran, pero sus conversaciones eran sobre cosas que no importaban: el clima, las obras en la finca, el estado del vino en las bodegas, temas que podían llenarse de palabras sin realmente decir nada. Catalina aprendía a ser duquesa. Había lecciones sobre administración de la casa, cómo se estructuraba la jerarquía de los sirvientes, cómo se delegaba, cómo se mantenía el orden. Lecciones sobre la etiqueta de los eventos sociales, a quién saludar primero, cómo dirigirse a los diferentes rangos de nobleza, qué decir cuando alguien te preguntaba sobre tu matrimonio con educación, apenas disimulada. Una mujer llamada Doña Mercedes, el ama de llaves desde hacía 30 años, se convirtió en su guía. Era severa, de rostro arrugado, pero sus ojos eran amables cuando creía que nadie la miraba. Catalina la vio limpiando la biblioteca un día, con una fotografía en marco de una mujer joven. ¿Esa era la primera duquesa?, preguntó Catalina. Doña Mercedes no respondió al principio, solo guardó la fotografía. Era la esposa del duque, dijo finalmente. Pasó 15 años bajo este techo, y cuando murió hace 4 años, el duque dejó de hablar durante 3 meses. Simplemente caminaba por los pasillos como un fantasma, hasta que un día, simplemente decidió que volvería a vivir. Aunque vivir para él significaba no vivir realmente, solo existir. ¿Por qué me lo cuenta?, preguntó Catalina. Porque veo que eres inteligente, respondió doña Mercedes. Y porque algunos hombres necesitan más tiempo para aprender a ser vulnerables que otros. El duque ha estado solo durante mucho tiempo, más solo que cualquier persona que haya visto jamás, aunque siempre hay gente alrededor. Catalina metió esa información en su bolsillo, junto con todas las otras cosas que había empezado a notar sobre Rafael. La manera en que sus mandíbulas se tensaban cuando observaba el comportamiento de los sirvientes. La forma en que sus manos se relajaban cuando hablaba de los caballos, como si fueran la única cosa que no lo decepcionaba. La profunda tristeza que habitaba detrás de sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. La manera en que a veces entraba a la biblioteca en la noche y simplemente se sentaba en la oscuridad durante horas, sin leer, sin hacer nada excepto existir. Catalina era inteligente, así que comprendía que Rafael era un hombre que había sido herido profundamente. Comprendía que su distancia no era frialdad, sino protección. Comprendía que cuando la miraba con esa intensidad a veces, no era deseo, sino desesperación. Desesperación por encontrar a alguien que lo viera, realmente lo viera, sin needing sus riquezas como traducción. Pero ella había prometido no sentir nada. Así que apartaba esa compresión de su corazón y lo metía en una caja, junto con todas las otras emociones que no podía permitirse. Pero había otra cosa en la casa, algo que Catalina descubrió en su segundo día, cuando estaba explorando los pasillos superiores buscando la biblioteca de la que doña Mercedes había hablado. Escuchó voces de niños, débiles, sofocadas, como si tuvieran miedo de ser escuchados. Siguió el sonido hasta una puerta cerrada. Tocó con suavidad. ¿Quién es?, preguntó una voz pequeña desde dentro. Soy la duquesa, respondió Catalina, aunque todavía no se acostumbraba a ese título. ¿Puedo entrar? Silencio. Luego, creo que deberías irte. Pero Catalina abrió la puerta de todas formas. Descubrió a 2 niños, un niño de 8 años aproximadamente, y una niña de 6, escondidos en una habitación que parecía ser una escuela. Había libros, había una pizarra, pero la habitación parecía un mausoleo.
polvoriento, como si no hubiera sido usado en mucho tiempo. ¿Quiénes sois?, preguntó Catalina. Soy Martín, dijo el niño, sospechosamente. Esta es mi hermana, Sofía. Nuestro padre es el duque. Y Catalina sintió algo en su pecho romperse. Estos eran los hijos de Rafael, los que doña Mercedes nunca había mencionado explícitamente, pero cuya existencia había implicado. Los niños que vivían en la casa como fantasma. No sabía que había niños aquí, dijo Catalina, eligiendo sus palabras con cuidado. La mayoría no sabe, respondió Sofía, la pequeña, con una voz que sonaba como si hubiera aprendido temprano a no esperar ser notada. Nuestro padre prefiere que nos quedemos aquí. Es mejor así. ¿Por qué es mejor así?, preguntó Catalina. Martín miró a su hermana, luego a Catalina. Porque mamá murió, y papá dice que vernos la hace doler, así que es mejor si simplemente no nos ve. Catalina se sintió como si le hubiera sacado el aire de los pulmones. Estos eran niños que estaban siendo literalmente escondidos por su padre, porque la visión de ellos le dolía. ¿Y cómo os lleváis aquí?, preguntó, entrando en la habitación. Tenemos una maestra, dijo Sofía. Viene durante el día, y tenemos comida, pero la pequeña voz se quebró ligeramente. A veces, me gustaría ver a papá, para saber si aún me recuerda. Catalina se sentó en el suelo, sin importarle lo que eso hiciera a su vestido. Se sentó a la altura de estos niños. Vuestro padre se acuerda de vosotros, dijo, pero está triste. ¿Habéis escuchado lo que es estar tan triste que no puedes estar cerca de las personas que amas porque verlas te recuerda cuán roto estás? Los niños la miraron, sin realmente comprender pero queriendo creer. Vuestra madre murió, continuó Catalina. Y cuando alguien a quien amamos muere, es como si una parte de nosotros muriera también, y esa parte duele mucho, tanto que a veces la gente hace cosas extrañas, como alejarse, como pretender que no existes. ¿Tú entiendes eso?, preguntó Martín. Sí, respondió Catalina, sin mencionar que estaba viviendo exactamente esa situación con su propio padre. Entiendo perfectamente. Pasó la siguiente hora contando historias a los niños. Historias de su infancia, de sus padres, de los momentos que habían hecho que la vida valiera la pena. Historias de cómo su padre alguna vez le había enseñado a montar a caballo, aunque ella tenía miedo. De cómo su madre le había mostrado cómo coser, diciendo que hacer cosas hermosas con tus propias manos era una forma de dejar tu marca en el mundo. De cómo, incluso cuando todo se va, los momentos en que alguien te vio realmente, alguien te conoció realmente, esos momentos permanecen. Y cuando Sofía se quedó dormida con su cabeza en el regazo de Catalina, cuando Martín finalmente sonrió por primera vez, ella supo que había encontrado algo en esta casa que la necesitaba. Algo que no era un trato, algo que era puro. Cuando finalmente volvió al interior de la casa, eran las 6 de la tarde. Rafael estaba en la biblioteca leyendo. Levantó la vista cuando ella entró, su expresión cerrándose inmediatamente como una puerta. He pasado la tarde con Martín y Sofía, dijo Catalina sin preámbulo, porque sabía que si permitía que el miedo la paralizara, nunca lo diría. Rafael se tensó. ¿Qué hiciste? Escuchar, respondió ella. Escuchar a un niño que está llorando porque no entiende por qué su padre lo evita desde que su madre murió. Escuchar a una niña que pregunta si su padre aún la recuerda. Escuchar el silencio que es más fuerte que cualquier palabra. Rafael se levantó de la silla bruscamente. Su rostro se enrojeció. Catalina, eso no es asunto tuyo. No, dijo ella, su voz tan calmada que fue casi cruel. No lo es, pero son asunto de alguien, y aparentemente decidiste que no fuera tuyo. No entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpió ella. Entiendo que tu dolor es tan grande que no puedes permitirte el lujo de amar a tus propios hijos. Entiendo que es más fácil esconderlos que enfrentar lo que ves en sus caras, pero eso no los hace desaparecer, Rafael, solo los hace invisibles, y invisibles no es lo mismo que seguro. Rafael se dio la vuelta. Por un momento, Catalina pensó que la golpearía, pero en cambio, simplemente dejó la biblioteca. Escuchó sus pasos en el corredor que llevaba a la ala de los niños. Escuchó la puerta de la escuela abrirse, y luego, después de un largo silencio, escuchó algo que no había escuchado en toda la casa. La voz de Rafael, leyendo una historia. La voz era ronca, como si no la hubiera usado de esa manera en años, pero estaba ahí. Al día siguiente, Martín le contó que su padre le había leído una historia antes de dormir. Su padre había permanecido en la habitación durante 20 minutos después de que él se quedara dormido, simplemente mirando al niño mientras dormía, como si estuviera redescubriendo algo que había perdido. ¿Volverás mañana?, preguntó Martín a Catalina con los ojos esperanzados. Todos los días que pueda, prometió ella. Las semanas pasaban, el verano llegaba y luego se iba. Era primavera,
luego verano, luego los primeros soplos del otoño. Catalina se insertaba lentamente en los espacios de la casa, pero no de la manera que Rafael habría esperado. No como una esposa, como una presencia, como alguien que existía en los rincones, arreglando cosas. Los sirvientes comenzaron a notar cambios. Notaron que la duquesa no era como habían esperado, no era distante ni cruel, no fingía saber todo, hacía preguntas, escuchaba respuestas. Un día, cuando descubrió que la cocinera, María, había perdido a un hijo hace 2 años, Catalina pasó la tarde con ella, no haciendo nada excepto estar presente, no ofreciendo platitudes, solo siendo testigo de su dolor. Otro día, notó que uno de los jardineros, un hombre llamado Vicente, cojeaba cuando caminaba. Ella preguntó qué había ocurrido. Él respondió, sorprendido, «Nadie nunca había preguntado, duquesa. Resulta que había perdido la pierna parcialmente en una enfermedad años atrás, y luego de años trabajando en la finca. El duque nunca había preguntado. Rafael simplemente lo había permitido seguir trabajando, como un acto de caridad silenciosa, pero sin jamás reconocerlo. Catalina comenzó a cambiar eso. Comenzó a asegurarse de que los hombres que trabajaban duro fueran reconocidos. Que las mujeres que habían perdido a sus seres queridos supieran que alguien las recordaba, que los niños en la finca recibieran educación. No lo hacía para impresionar a Rafael, lo hacía porque era correcto. Con los niños, la conexión se profundizaba cada día. Catalina inventaba juegos, contaba historias de aventureros y princesas, aunque nunca permitía que las princesas necesitaran ser rescatadas. En cambio, sus historias tenían mujeres que rescataban a otras mujeres. Leyó con Sofía, que tenía una voz tímida pero hermosa cuando recitaba las palabras. Construyó casas con bloques de madera con Martín, escuchando mientras él explicaba sus planes complejos de arquitectura para castillos imposibles. ¿Crees que alguna vez construiré un castillo de verdad?, preguntó Martín un día. Sí, respondió Catalina sin dudarlo, porque tienes la visión, tienes la imaginación, solo necesitas el dinero y la valentía, y ambas cosas se pueden encontrar. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estaba donde tú estás hace unos meses, dijo Catalina. Estaba mirando mis sueños y pensaba que estaban fuera del alcance, y luego de repente, estaban al alcance. No de la manera que esperaba, pero estaban ahí. Sofía la escuchaba desde el asiento al lado, sus ojos grandes y serios. ¿Estás feliz aquí?, preguntó la pequeña. Catalina se preguntó cómo responder a eso honestamente. ¿Era feliz? No. ¿Estaba mejor de lo que había estado? Sí. ¿Había encontrado algo aquí que la necesitaba? Absolutamente. Estoy donde necesito estar, respondió finalmente. Y Rafael observaba desde los rincones. Catalina lo vio una tarde, de pie en la puerta de la sala de juegos, viendo cómo ella bromeaba con los niños, mientras los tres rodaban de risa en la alfombra. Su expresión era compleja, algo entre la ternura y el dolor. La ternura de ver que sus hijos sonreían, el dolor de saber que él no era la razón de esas sonrisas. Esa noche, durante la cena, Rafael dijo, con una voz que fue cuidadosamente neutral, «Te veo a menudo con los niños. Eso está bien. Ellos necesitan a alguien». Catalina puso su tenedor en el plato. «Ellos necesitan a su padre». Rafael no respondió inmediatamente. Bebió vino. Luego dijo, «Yo no sé cómo ser padre para ellos». Cuando miraba a Martín, veía a su madre. Sus ojos son exactamente los suyos. Y cuando miraba a Sofía, simplemente no sabía cómo seguir viviendo cuando la causa de mi vida había desaparecido. «Elena murió», dijo Catalina, usando el nombre de la primera esposa por primera vez. «Pero no fue lo único de ella que vivía. Martín y Sofía son mitad ella, pero también son completamente ellos mismos, y están esperando que los mires como tales». Rafael no respondió durante un largo tiempo. Luego dijo, tan bajo que Catalina casi no lo escuchó, «Tienes razón». La mañana siguiente, cuando Martín se sentó a la mesa del desayuno junto a su padre por primera vez en casi un año, el silencio fue tan grande que parecía un personaje en la habitación. Rafael estaba allí, realmente allí, no escondido detrás de un periódico. Sofía entró tímidamente, como si dudara de si estaba permitido estar allí. «Sofía», dijo Rafael, y su voz se quebró ligeramente. «Ven aquí, siéntate, por favor». La niña se sentó, sus ojos pequeños y cautelosos. Martín miraba a su padre esperando que se enojara, que dijera algo cruel, que desapareciera como lo había hecho durante años. Pero Rafael solo dijo, «He estado pensando en las historias que la duquesa ha contado sobre aventureros y castillos. Martín, ¿recuerdas esa historia sobre el príncipe que construyó un castillo imposible? ¿La que ella contó hace algunas semanas?» Martín asintió lentamente. «Me gustaría escucharla», dijo Rafael. «Directamente de ti. ¿Puedes contármela?» Durante la siguiente hora Martín contó la historia.
con todas sus complicaciones y digresiones, con los lugares donde se olvidaba de un detalle y Sofía lo recordaba, con los momentos donde los dos niños reían, juntos de una parte particularmente cómica, y Rafael escuchó, realmente escuchó, no con la paciencia de obligación, sino con la intención de alguien que estaba redescubriendo a sus propios hijos. Es una historia hermosa, dijo Rafael cuando Martín finalmente terminó, jadeante. Y tienes un don para contar historias, así como la duquesa. ¿Crees que alguna vez podría construir un castillo de verdad?, preguntó Martín. Creo, dijo Rafael, extendiéndose para tocar la cabeza de su hijo, que podrías construir 3, si lo desearas. Sofía, que había permanecido silenciosa, preguntó con su voz pequeña. «Papá, ¿te quedarás para el desayuno mañana también?» Rafael miró a su hija, luego miró a Martín, luego miró hacia la puerta, donde sabía que Catalina lo estaba viendo desde los pasillos. «Me quedaré», dijo, «todos los desayunos, si me lo permiten, porque he perdido demasiados momentos con vosotros, y no pienso perder ni uno más». Cuando Catalina vio esto desde el corredor, se permitió llorar en silencio, no de dolor, sino de alivio, porque finalmente, algo que había estado roto estaba comenzando a sanar. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Pero por cada momento de calidez, había otro de tensión que Catalina no entendía al principio. Fue 3 semanas después del desayuno familiar, cuando escuchó el primer rumor. Vino a través de una de las damas de honor en un evento social. Catalina estaba en la habitación de vestidores, ajustando el borde de su vestido, cuando la mujer, una señora mayor de nombre Constanza, con dientes como los de una rata, se inclinó y susurró, «Dicen que el duque la está usando como distracción». Catalina se congeló. El espejo reflejaba su cara de repente, y vio algo en ella que no reconoció al principio. «¿Celos? ¿Distracción de qué?», preguntó manteniendo la voz firme. «Que tiene una amante en la ciudad», continuó Constanza con la alegría de alguien que estaba difundiendo veneno. «Una viuda de buen nombre pero comprometida. Una mujer de verdadera belleza, no como...». Miró a Catalina de arriba a abajo. «Bueno, tú sabes, dicen que viaja a verla cada semana, que la quiere en secreto, que tú eres solo una tapadera». Catalina sintió como si le hubieran incrustado un cuchillo en el pecho. No debería estar celosa. Habían acordado específicamente que esto no era un matrimonio real, pero el corazón no entiende acuerdos. «¿Quién lo dice?», preguntó, manteniendo su voz como hielo. «La gente», respondió Constanza con una sonrisa que tenía demasiados dientes. «Simplemente la gente que sabe de estas cosas. Las amantes siempre se saben. Es un delicado equilibrio, pero siempre sale a la luz». Catalina no respondió. Pero esa noche, cuando vio a Rafael preparándose para partir hacia la ciudad, vio a alguien diferente. Vio a un hombre que tenía otra vida, otro amor, otra razón para existir que la que él compartía con ella bajo este techo. «¿Vas a la ciudad?», preguntó, intentando que sonara casual. «Sí», respondió Rafael, sin levantar la vista de sus papeles. «Tengo negocios». «¿Negocios?», repitió ella, las palabras como cristal roto. «Por supuesto, negocios. ¿Hay algún problema?», preguntó Rafael, levantando la vista finalmente. Había algo en sus ojos que sugería que él sabía exactamente lo que ella había escuchado. «No», dijo Catalina, dándose la vuelta para irse. «No hay ningún problema», pero lo había. Y lo sintió crecer cuando Rafael comenzó a viajar regularmente, siempre los jueves, siempre volviendo hasta el sábado. Catalina no lo cuestionaba, pero lo observaba. Y cada vez que se iba, ella sentía que una parte de sí misma se iba con él, a pesar de su promesa de no permitir que eso sucediera. Fue Isabel quien presionó. Su hermana llegó de su educación en la capital, brillante y viva, transformada de la muchacha asustada que Catalina había dejado. Y en su segunda noche de regreso, mientras tomaban té en la biblioteca, Isabel dijo sin rodeos, «Rafael viaja constantemente a ver a alguien, ¿lo sabes?». «Lo sé», respondió Catalina más bruscamente de lo que pretendía. «¿Y eso no te molesta?», preguntó Isabel con los ojos brillantes de alguien que había aprendido en la capital a no ser ingenua. «No debería», dijo Catalina, repitiendo la lógica que se había estado diciendo a sí misma. «Pero sí», observó Isabel, con la perspectiva de alguien que había visto a Catalina y Rafael mirar a través de sus cenas, comunicándose en el silencio de lo que no se estaba diciendo. Catalina cerró los ojos. No tenía respuesta para eso, porque Isabel tenía razón. «Fue el trato», dijo Catalina finalmente. «Rafael es libre de hacer lo que desee, así como yo». «¿Eres libre?», preguntó Isabel. «Porque he observado cómo lo miras cuando entra a una habitación. He visto cómo se vuelve más silencioso cuanto más lo miras. He visto cómo tus ojos lo siguen incluso cuando tú no estás mirando. Eso no parece libertad. Eso parece que ambos están atrapados en una jaula que ustedes mismos construyeron». Catalina no tuvo respuesta, así que hizo lo que siempre hacía. Guardó el dolor en un lugar seguro dentro de sí misma, lo selló con llave
y siguió adelante. Porque ese era el trato. Porque ella había sido la que insistió en que no habría contacto emocional. Y aunque le estaba rompiendo el corazón, no podía permitir que Rafael lo viera. Los meses pasaban. Era primavera, luego verano, luego los primeros soplos del otoño. Catalina se volvía más hermosa. El estrés la había esculpido en líneas más limpias. Su piel había tomado un brillo de la vida rural. Sus ojos habían aprendido a ser más profundos. Y Rafael se volvía más distante. La distancia era un acto de misericordia. Así lo veía ella. Si no estaba cerca, no podía hacerle daño. Había momentos, sin embargo, momentos raros cuando la vigilancia de ambos bajaba. Una noche, Catalina estaba leyendo en la biblioteca cuando escuchó que Rafael entraba. Levantó la vista, sorprendida. Él solo se quedó de pie en la puerta, como si estuviera decidiendo si quedarse o irse. Ella vio la batalla en su rostro. ¿Qué lees?, preguntó finalmente. Poesía, respondió Catalina. Parte de la colección de tu primera esposa. Rafael asintió lentamente y se acercó a la silla frente a la suya. ¿Puedo sentarme? Claro. Se sentaron en silencio durante una hora. Solo eso. Leyendo en la misma habitación, a veces cambiando de libro, a veces compartiendo un párrafo que les gustaba. No fue romántico, pero fue algo que Catalina guardó en su corazón como una joya rara. Fue intimidad sin contacto, compañía sin exigencia. Fue el momento en que comprendió, completamente, que se había enamorado de este hombre. Se había enamorado de su dolor. Se había enamorado de la manera en que intentaba ser mejor por los niños. Se había enamorado de su soledad porque la entendía, pero no podía permitir que él lo supiera. Cuando Rafael se fue esa noche, sin una palabra, Catalina se quedó sola con una verdad que no había querido enfrentar. Estaba atrapada, no por la casa, no por el dinero, sino por su propio corazón, que se había rebelado contra su determinación de mantenerlo cerrado. En la finca trabajaba un hombre llamado Víctor. Era el administrador, no el abogado, sino el hombre que manejaba los negocios diarios de la propiedad. Tenía 45 años. Cabello gris en las sienes, ojos que siempre parecía estar calculando. Catalina lo vio el primer día en los campos, cuando salió a conocer la propiedad, y algo en él le causó desconfianza inmediata. La forma en que la miraba era diferente a cómo otros hombres la miraban. No era admiración, era evaluación, como si estuviera considerando el valor de una posesión. Fue doña Mercedes quien le contó la historia. Víctor había sido criado con Rafael, casi como un hermano. Sus familias eran amigas desde hacía generaciones. Cuando Rafael heredó, fue natural que Víctor se convirtiera en su administrador. Pero algo había cambiado cuando los negocios comenzaron a prosperar exponencialmente. Víctor esperaba una sociedad que nunca llegó. Esperaba ser tratado como un igual, pero Rafael lo mantenía en su lugar, como un empleado, no como un socio. Y Víctor, dijo doña Mercedes, con una expresión que sugería que había más en la historia, es un hombre que no perdona los desaires. Catalina comprendió, pero no completamente, no hasta que encontró la carta. Había sucedido por accidente, realmente. Ella estaba en el despacho del duque, buscando los archivos de la finca que necesitaba para hacer cambios en la casa, cuando vio un papel descuidadamente doblado bajo el escritorio. Lo recogió, sin pensar, sin intención de invadir privacidad, pero el contenido la detuvo. Era una carta de Víctor a un hombre de negocios en la ciudad, un acuerdo, un plan, una traición calculada años atrás. Víctor había orquestado la ruina del padre de Catalina, no como un accidente, no como un error comercial, deliberadamente. Víctor sabía que el padre de Catalina estaba negociando con Rafael para obtener apoyo financiero, así que Víctor, en su capacidad como administrador, interfirió. Dejó que los acuerdos fracasaran. Aseguró que los prestamistas no ofrecieran términos razonables. Hizo que fuera imposible para el padre de Catalina tener éxito. ¿Por qué? Catalina leyó el resto de la carta y comprendió. Porque Víctor quería demostrar su valor. Quería mostrarle a Rafael que era indispensable, que era él quien hacía que la riqueza del duque creciera. Y la mejor manera de hacerlo era asegurar que cualquiera que se acercara a Rafael en busca de apoyo financiero fracasara. Así, Rafael vería que solo Víctor podía dar buenos resultados. Catalina se sintió enferma. Guardó la carta. No dijo nada a Rafael, porque mientras leía la carta nuevamente, comprendió algo más devastador. Toda su vida desde el desahucio de su padre no era un accidente, era orquestado. Pero no solo por Víctor, porque la carta decía algo más. Decía que Víctor había presentado a Rafael la oportunidad de salvar a la familia Mendoza, que Víctor le había sugerido un matrimonio de conveniencia, como una forma de mostrar su poder, el poder de Rafael para cambiar vidas con dinero. Así que Rafael había sabido todo el tiempo que Catalina era un proyecto de caridad disfrazado de transacción, o era Víctor quien había orquestado incluso eso,
Colocando la idea en la mente del duque, Catalina guardó esas preguntas con la carta, porque no estaba segura de lo que haría si las respuestas lo confirmaban todo. No estaba segura de si podría mirar a Rafael a los ojos, sabiendo que quizás había sido manipulado también. Quizás había sido una pieza en el juego de Víctor, así como ella lo había sido. Fue en una cena con invitados cuando Víctor hizo su movimiento siguiente. Estaban sentados en la larga mesa, la que podía acomodar a 30 personas, pero que hoy solo tenía a 15. Todos nobles, todos observando cada palabra que se decía. Alguien mencionó la esposa anterior de Rafael con una reverencia que Catalina había escuchado antes, pero que todavía le hacía daño cada vez. Doña Elena era una mujer extraordinaria, dijo el obispo. Él vino haciendo su voz más lírica. Tan hermosa, aunque dicen que la belleza verdadera venía del alma, con una gracia que rara vez vemos en esta vida, tan dedicada a los pobres, tan gentil con los niños, un verdadero ángel, si se me permite ser poético. Catalina sintió a Rafael tensarse a su lado. Sus dedos agarraban su copa de vino con más fuerza de la que debería. Una verdadera santa, añadió la esposa del obispo, cuyo nombre era Gertrude, y cuya expresión sugería que disfrutaba de lo que estaba a punto de hacer. Sus ojos se dirigieron directamente a Catalina, con una sonrisa que era casi un insulto. Una mujer a la que este hogar debe extrañar profundamente. Es difícil imaginar que alguien pudiera llenar los zapatos de una mujer así. El silencio que siguió fue demasiado largo, demasiado pesado. Catalina sintió todos los ojos en ella. Luego Víctor dijo, aparentemente casualmente, como si acabara de ocurrírsele una observación ingeniosa. Por supuesto, el duque fue muy afortunado al tenerla durante esos años. Ahora, por supuesto, tiene otras ventajas. Una esposa joven, por supuesto. Una esposa que todavía tiene sus ojos puestos en otras cosas, otros anhelos. Pero nada compara con el verdadero amor, ¿no creen? El tipo de amor que crece durante 15 años. El tipo de amor que no puede ser reemplazado. La insinuación fue clara, incluso para los menos atentos en la mesa. Catalina no era Elena. Catalina era una sustituta. Catalina era lo que Rafael había aceptado porque no podía tener lo que realmente deseaba. Cuando la cena terminó, Catalina excusó a Rafael diciendo que ella tenía un dolor de cabeza. En realidad, se fue a la biblioteca y pasó horas viendo el fuego morir en la chimenea. Rafael no vino esa noche, o la noche siguiente. Comenzó a viajar más frecuentemente. Las ausencias se alargaban. Una semana, 10 días. Catalina se preocupaba, se enfadaba, se preocupaba de nuevo. Martín y Sofía notaron el cambio, preguntándose dónde estaba su padre. Ella no tenía respuesta que diera, así que simplemente los abrazaba y leía historias hasta que se dormían, preguntándose si su amor era suficiente para llenar el vacío que Rafael había dejado. Fue durante una de esas ausencias cuando Víctor vino a su habitación. Ella estaba en la cama, leyendo a la luz de una vela cuando escuchó la puerta abrirse sin tocar. Se tensó inmediatamente, asustada, pero cuando vio que era Víctor, la tensión se transformó en algo más frío, desconfianza, asco. No temas, dijo Víctor, como si pudiera leer sus pensamientos, su voz como aceite. Solo he venido para hablar. ¿A esta hora?, preguntó Catalina colocándose el chal sobre los hombros. Su voz fue calmada, pero su mente estaba ya haciendo planes de escape. El duque está en la capital de nuevo, comenzó Víctor, acercándose a la ventana como si los campos de noche lo fascinaran. Visitando a su viuda querida, imagino. Sé que has escuchado los rumores. Catalina no respondió. El duque es un hombre simple, en muchos sentidos, continuó Víctor. Cuando algo falla, cambia de estrategia. Cuando una mujer falla en excitar su interés, busca a otra. He estado pensando que, muy pronto, Rafael buscará la anulación de tu matrimonio. Hay una de las viudas de la capital que es mucho más digna de su nombre, alguien que puede darle lo que Elena tenía. Catalina sintió que su corazón caía lentamente en un pozo sin fondo. Cuando eso ocurra, continuó Víctor, serás hermosa, sí, pero sin fortuna nuevamente. Tu padre seguirá siendo pobre, porque los acuerdos pueden rescindirse, ¿sabes? Tu hermana volverá a estar sin educación, y el mundo entero sabrá que Rafael Montoya te rechazó. ¿Sabes qué significará eso para ti? ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Catalina, aunque ya conocía la respuesta. Podía verla en sus ojos, en la forma en que se movía. Porque, dijo Víctor, finalmente volviéndose para mirarla directamente, podría ayudarte, podría asegurarme de que Rafael nunca te abandone, podría hacerme responsable de tu seguridad. Tu familia tendría todo lo que necesitara, y todo lo que pediría a cambio es... No, interrumpió Catalina levantándose de la cama. Su voz fue tan firme que Víctor se sorprendió. Hay un precio a cambio. Siempre hay un precio con hombres como tú, y ese precio es una parte de mí que no está a la venta. Así que no, Víctor, no hay cambio a cambio. Sal de mi habitación ahora mismo. Víctor sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. Lástima, dijo, moviéndose hacia la puerta. Entonces, cuando todo colapse, cuando Rafael finalmente se canse de ti, recuerda que te di la oportunidad de ser salva.
Recuerda que elegiste el orgullo sobre la sobrevivencia. El orgullo es todo lo que me queda, respondió Catalina, y no voy a venderlo. Se fue tan silenciosamente como había venido, dejando a Catalina temblando en su habitación, preguntándose si había cometido un error monstruoso. Esa noche no durmió. Se quedó despierta, haciendo planes de cómo proteger a su familia si todo se derrumbaba. Cómo sobrevivir, porque ella ya había hecho eso una vez. Ya había transformado la ruina en supervivencia. Podría hacerlo de nuevo. Cuando Rafael regresó una semana después, Catalina no lo confrontó. Simplemente lo observó. Y cuando él la vio, vio algo en su expresión que la asustó. Una especie de desesperación resignada, como si hubiera tomado una decisión de la que no podía volver atrás. Fue en la biblioteca, nuevamente, donde sucedió. Catalina estaba leyendo cuando Rafael entró, y esta vez, en lugar de simplemente sentarse en su silla distante, cerró la puerta detrás de sí. El sonido fue como un veredicto. «Vengo a hablar de los términos de nuestro acuerdo», dijo bruscamente, sin preámbulo. El corazón de Catalina se detuvo. «Creo que debemos rediscutirlo», continuó Rafael poniéndose de pie frente a la chimenea, su espalda hacia ella. «Es evidente que la situación ha cambiado, que nuestro tiempo aquí ha sido mal empleado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Catalina lentamente, aunque creía saber exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Quiero decir que los últimos 6 meses he notado cosas que sugieren que tu intención es manipular», dijo Rafael, y en su voz había algo que sugería que le estaba siendo dicho esto, no que lo creyera realmente. «A los niños, a los sirvientes, incluso a mí, para consolidar tu posición aquí, para asegurar que el dinero siga fluyendo hacia tu familia». Catalina se levantó. «¿Quién te dijo eso?». «Eso no importa», respondió Rafael, levantando la mano como si no pudiera soportar saber la respuesta. «Importa que he visto evidencia, cartas que sugieren que has estado tramando algo con los administradores de mis tierras, conversaciones donde simulas cuidado que es claramente calculado». «Eso no es verdad», dijo Catalina, su voz permaneciendo calmada aunque su mundo se estaba desmoronando. «Rafael, tienes que escucharme, tienes que dejarme explicar». «Escuché suficiente», interrumpió. Su voz fue tan fría que Catalina vio el rostro del hombre de poder en que se había convertido, sin ninguna de la vulnerabilidad que ella había vislumbrado. «He decidido que será mejor si tomamos distancia. Pasarás el tiempo restante de tu contrato en la casa de la capital, lejos de aquí, lejos de los niños, lejos de mis asuntos». «No», dijo Catalina, sintiendo que el pánico subía por su garganta. «No haré eso. Los niños te necesitan. Ellos han estado mejorando. Los niños estarán bien sin ti», respondió Rafael, y su voz fue tan definitiva que ella comprendió que esta era una puerta cerrándose. «De hecho, estarán mejor, ahorrados de una influencia manipuladora». Él se fue, y Catalina se quedó sola en la biblioteca, mirando el fuego que se extinguía, preguntándose en qué momento había permitido que su corazón escapara de su control, en qué momento había creído que podría dar amor sin sufrir, en qué momento había sido tan estúpida. Los días que siguieron fueron de una separación fría. Rafael ordenó que Catalina no viera a los niños. Ella no fue invitada a las comidas. Su ropa fue movida a una habitación diferente. Fue un exilio dentro de la misma casa. Martín llegó a su puerta una tarde llorando, preguntando dónde estaba ella, por qué ya no venía. Catalina tuvo que cerrar la puerta en su carita, incapaz de decirle la verdad, que su padre creía que ella lo manipulaba, que su padre, en su miedo y su dolor, había permitido que alguien envenenara su mente. Sofía dejó dibujos bajo su puerta, dibujos de los tres juntos, preguntas sin escribir que Catalina no podía responder. Isabel la encontró llorando en la habitación de la capital aquella tarde. Catalina había sido movida, literalmente sacada de la mansión principal y puesta en una casa separada, hermosa pero aislada, donde ninguno de los niños podría encontrarla. «Tengo que contarte algo», dijo Catalina, y explicó todo. La verdad sobre Víctor. La verdad sobre lo que el administrador había hecho al padre de Catalina. La verdad sobre cómo las acusaciones contra ella eran falsas. «Tienes que decírselo a Rafael», insistió Isabel. «Él no me creerá», respondió Catalina, y ella sabía que era verdad. Rafael estaba herido. Había permitido que algo dentro de él creciera durante los últimos meses, algo que se parecía al amor, y cuando fue amenazado, eligió la desconfianza sobre la fe. «Entonces sálvalo a pesar de eso», dijo Isabel fiercemente, «porque he visto cómo te mira, y esa no es la mirada de un hombre que ha dejado ir, esa es la mirada de un hombre que está asustado». Catalina sabía que Isabel tenía razón, pero el miedo la paralizaba, porque ¿y si lo intentaba y fallaba? ¿Y si exposición la verdad no hacía diferencia? ¿Y si Rafael elegía creer a Víctor de todas formas? Fue Martín quien hizo el movimiento siguiente. El niño, cuidado por los sirvientes más fieles de la casa, comenzó a pasar notas debajo de la puerta de la casa de la capital. Pequeñas notas, algunas con solo palabras, algunas con dibujos. Extraño.
extraño tus historias. Papá está triste de nuevo. ¿Volverás? Por favor, vuelve. Cada nota era un daga en el corazón de Catalina, pero también era una evidencia, porque los sirvientes veían lo que Rafael no quería ver, que sin Catalina, el duque volvía a cerrarse, que los niños volvían a los rincones oscuros de la casa, que la mansión, que había comenzado a sentirse como un hogar, se estaba convirtiendo de nuevo en un mausoleo. Fue doña Mercedes quien finalmente actuó. Una mañana, antes del amanecer, la anciana ama de llaves entró a la habitación donde Catalina había estado prácticamente confinada. Tenía un aspecto furibundo. El administrador Víctor mintió, dijo abruptamente, sin preámbulo ni prolegómenos. He pasado 2 días investigando sus acusaciones. Sus acusaciones contra ti son fabricadas. Las cartas que mostró al duque fueron forjadas. Él sabía que Rafael estaría débil después de los años de soledad y que cuestionaría cualquier muestra de genuinidad. Catalina se incorporó lentamente, como si el mundo estuviera siendo reconstruido palabra por palabra. Hay más, continuó doña Mercedes, sus ojos brillando de rabia justificada. Víctor fue cómplice en la ruina de tu padre. Lo confirmé con los registros de la casa, con documentos que guardó sin saber que los guardaba. Tu llegada aquí no fue accidente, Catalina. Fue un plan de Víctor para ganar favor con el duque, para demostrar su utilidad. Utilizó tu miseria como herramienta. Catalina sintió que todas las piezas del rompecabezas se encajaban de repente. Su familia arruinada, su matrimonio, las acusaciones. Todo había sido tejido por Víctor. ¿Por qué Rafael no vio esto? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Porque Rafael es un hombre que ha aprendido a desconfiar del amor antes de vivirlo, respondió doña Mercedes con compasión. Y Víctor conocía esa herida, la explotó. Esa noche, Catalina escribió una carta. No fue un argumento, no fue una explicación que pidiera perdón. Fue simplemente la verdad, completa y sin adornar. Sobre Víctor, sobre su padre, sobre cómo ella había sabido del engaño pero había guardado silencio para proteger la paz de Rafael. Sobre cómo su silencio había sido un acto de amor, no de manipulación. Y escribió algo más. No espero que me creas, no espero que me perdones, pero por favor mira a tus hijos, ellos están sufriendo, y si he sido contigo injusta, sé injusto, pero no hagas que ellos paguen el precio. Pasó 3 días sin respuesta. Catalina había hecho las maletas mentalmente, estaba lista para irse. Mejor una vida en la pobreza que una vida en esta casa como un fantasma. Mejor comenzar de nuevo, porque ya había hecho eso una vez. Pero entonces, la noche del tercer día, Rafael vino. Entró a su habitación sin tocar, como lo había hecho en la noche de bodas. Pero esta vez estaba pálido, como si hubiera estado enojado o enfadado, o ambos durante 3 días seguidos. Confronté a Víctor, dijo sin preámbulo. Todo es verdad, cada palabra. Él arruinó a tu padre, él nos trajo juntos. Y luego, la voz de Rafael se quiebra ligeramente. Luego me hizo dudar de la única persona genuina que ha estado en esta casa desde que murió Elena. Catalina no dijo nada, pero su cuerpo se relajó ligeramente. He cometido un error terrible, continuó Rafael. Creí en mentiras cuando pude haber creído en ti. Traté mal a mis hijos por culpa de mi propio miedo. He estado corriendo de la posibilidad del amor toda mi vida, y cuando finalmente alguien intentó darme eso, elegí el miedo. Todavía Catalina no habló. Rafael se acercó, lentamente, como si diera pasos hacia un fuego que lo quemaría. Hace 6 meses, dijo, y su voz era tan baja que ella apenas podía escuchar. La noche en que entré a tu habitación durante nuestra noche de bodas, te mentí. No entré solo para hablar. Entré porque no soportaba estar cerca de ti sin estar cerca de ti. Pasé 17 años aprendiendo a no querer nada que no pudiera controlar. Y luego tú llegaste, con tu orgullo y tu dignidad, y de repente, todo que había construido para protegerme se desmoronó. Catalina sintió que sus defensas comenzaban a ceder. Cuando Víctor me dijo que te habías estado comportando falsamente, continuó Rafael, quería creerle. Quería una razón para recuperar el control. Porque si eras falsa, entonces el dolor de estar cerca de ti, pero no poder tenerte era un precio que estaba dispuesto a pagar. Pero si eras verdadera, pausó, sus ojos encontrando los de ella. Entonces ya estaba perdido. Rafael, comenzó Catalina. Espera, interrumpió. Necesito que escuches todo, porque he pasado 3 días descubriendo la verdad completa. Sobre cómo tu padre fue arruinado deliberadamente. Sobre cómo Víctor orquestó todo. Sobre cómo mi administrador no solo destruyó a tu familia, sino que también usó esa destrucción para intentar controlarme a mí, para hacerme dependiente de su utilidad. El corazón de Catalina se aceleró. He despedido a Víctor, continuó Rafael. Lo he expulsado de la finca. He iniciado procedimientos legales contra él por fraude, por manipulación, por cada crimen pequeño que pueda identificarse. Pero eso no es suficiente, porque nada de eso restaura lo que pasó. Nada de eso te cura a ti del dolor que has sentido bajo este techo. Se detuvo nuevamente, y cuando continuó, su voz fue más baja. He hablado con tu padre, hoy mismo. Fui a su casa y le dije la verdad, sobre Víctor, sobre la ruina, sobre cómo no fue su culpa. Y luego le dije que si te darías permiso para que pudiera pedirte que volvieras a casarte conmigo. De verdad, esta vez.
no un acuerdo, un matrimonio real, porque Catalina, a pesar de todas mis mentiras, a pesar de todo mi miedo, ya estoy casado contigo. En todo lugar excepto donde importa. Catalina sintió como si el mundo desapareciera. Solo existía Rafael, frente a ella, con los ojos húmedos, esperando. ¿Qué dices?, preguntó él. Catalina abrió la boca, luego la cerró, porque las palabras que quería decir no eran suficientes. Así que se levantó, caminó hacia él, y cuando llegó a su lado, simplemente lo besó. Fue un beso que contenía meses de espera, semanas de dolor, la esperanza de que alguien pudiera finalmente verla, no como un medio para un fin, sino como un destino en sí mismo. Fue un beso que le decía, sí, a todo, sí al matrimonio real, sí a la vida contigo, sí a permitir que me ames. Cuando se separaron, Rafael susurró, ¿es eso un sí? Es un sí, respondió Catalina. A todo, te amo, dijo Rafael, como si hubiera estado esperando toda su vida para decir esas palabras. Desde la primera vez que te vi en la oficina de mi abogado, con esa rabia en los ojos porque te atrevías a negociar tu propia dignidad, te amo. Esa noche, por primera vez, Rafael pasó la noche en su habitación. No fue de la manera que Catalina hubiera imaginado superficialmente. Simplemente se quedaron despiertos, hablando, compartiendo historias que nunca habían compartido. Él le contó sobre su primer matrimonio, sobre cómo fue un contrato desde el principio, cómo Elena nunca lo miró porque siempre estaba mirando la fortuna de la familia, sobre cómo había pasado 15 años escuchando a su esposa hablar de otro hombre, un militar que había ganado su corazón antes de casarse con Rafael. Catalina le contó sobre el terror de su infancia, sobre cómo su padre le había enseñado a ser fuerte porque a veces la fuerza era lo único que separaba a alguien de la destrucción. Y cuando el amanecer llegó, se durmieron en los brazos del otro, el primer sueño verdadero que ambos habían experimentado en meses. La mañana siguiente fue cuando todo cambió completamente. Rafael reunió a toda la casa, sirvientes, empleados, los niños, todos, en el gran salón de la mansión. Las paredes de piedra resonaban con el murmur de 100 personas, todos preguntándose qué estaba pasando. Catalina no sabía qué esperar, pero cuando Rafael la tomó de la mano y comenzó a hablar, comprendió que esto era su absolución. Hace varios meses, dijo Rafael, su voz clara y firme, resonando a través del salón, cometí un grave error, un error que casi me cuesta todo lo que importa. Escuché mentiras sobre una mujer que ha demostrado más honor, más fortaleza y más genuinidad que cualquier persona que he conocido en mi vida. Catalina sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Catalina Mendoza no vino aquí porque no tuviera opciones, continuó Rafael, y su voz era apasionada ahora. Vino aquí porque la familia de esta mujer fue deliberadamente arruinada por alguien en quien confiaba, alguien que conocía desde mi infancia. Vino aquí porque, incluso en las circunstancias más injustas, fue capaz de encontrar la bondad. Fue capaz de amar a mis hijos cuando no tenía razón para hacerlo. Fue capaz de trabajar en silencio, sin buscar recompensa, simplemente porque eso era lo correcto. Rafael hizo una pausa dramática, sus ojos buscando los de cada persona en la habitación. Hoy, despido al administrador Víctor, efectivamente inmediato. He iniciado procedimientos legales contra él por fraude, por manipulación y por sus acciones deliberadas en la ruina de la familia Mendoza. Pero eso no es suficiente recompensa por los años de engaño. Así que también le he quitado todos los derechos sobre cualquier propiedad que posee en mis tierras. Será conocido en toda la región como un hombre sin honor. Se dirigió directamente a Catalina. Catalina, ante todos estos testigos, ante Dios si crees en eso, te pido que seas mi esposa de verdad, no un acuerdo, una vida real, porque no merezco tu sí, pero lo estoy pidiendo de todas formas, porque amarte es lo único verdadero que he hecho jamás. Y luego, frente a 100 personas, Rafael besó a Catalina. Fue un beso que fue aclamado por los sirvientes que habían estado esperando esto, que habían visto como dos personas que se amaban habían estado separadas por el miedo y la desconfianza. Los niños gritaron de alegría, doña Mercedes lloraba, los sirvientes aplaudían, Catalina sonrió, y cuando Rafael la llevó hacia los niños, Martín y Sofía saltaron hacia ella, abrazándola, preguntando si volvería, si se quedaría. Para siempre, respondió ella, y lo decía con sinceridad completa. Esa noche, la noticia se extendió por toda la región. El duque Montoya no solo había perdonado a su joven esposa, había reivindicado públicamente su carácter. Víctor había sido deshonrado, y la muchacha sin fortuna, la que llegó con nada, ahora era la duquesa legítima, amada públicamente, honrada públicamente. Los siguientes meses fueron de construcción. Rafael reconstruyó las tierras de la familia Mendoza en nombre de Catalina, una devolución simbólica de lo que había sido robado. Su padre fue restaurado a una posición de respeto en la sociedad, no como el hombre rico que había sido,
porque eso nunca volvería, pero como un hombre cuya reputación había sido vindicada. Isabel, libre ahora de la sombra de la pobreza, pudo elegir libremente a quien amar, y encontró a un joven comerciante que la veía como a una persona, no como a una posesión a la que comprar. Pero la verdadera transformación fue en la casa, donde antes había silencio sobre el duelo, ahora había palabras. Donde antes había distancia, ahora había contacto. Martín comenzó a sonreír genuinamente, no solo cuando Catalina estaba allí, sino también con su padre. Sofía se permitió tener sueños sin miedo. Rafael aprendió lo que significaba ser vulnerable con alguien que no iba a usar esa vulnerabilidad como arma. El día que Catalina descubrió que estaba embarazada, lloró. No de alegría simplemente, aunque eso estaba ahí, brillante y hermoso. Lloró porque finalmente comprendía que su vida no había sido una ruina, sino una reconstrucción, que aceptar un matrimonio falso la había llevado finalmente al matrimonio verdadero, que su dignidad, que había conservado ferozmente en los meses oscuros, ahora era plenamente reconocida. Rafael la sostuvo mientras lloraba, besando su cabello, susurrando: «Nuestra hija llegará pronto». «¿Cómo sabes que es una hija?», preguntó Catalina a través de las lágrimas. «Porque», respondió Rafael con una sonrisa que era casi un sollozo, «solo una niña tan fuerte como su madre podría sobrevivir este caos. Un niño se habría negado a nacer en una casa tan dramática». Rieron juntos, como lo hacían cada vez más a menudo. Las risas se habían convertido en la lengua que hablaban en la mansión, reemplazando el silencio que alguna vez la había habitado. 2 años después, Catalina caminaba por los jardines con Rafael, sus dedos entrelazados, mientras miraban a sus 4 hijos jugando, Martín y Sofía, ahora visiblemente más felices, corriendo detrás de un pequeño Nicolás, que acababa de cumplir 1 año, y su pequeña Elena, que acababa de nacer hace unos meses, y tenía los ojos exactamente del color de los de su padre. «¿Recuerdas la primera noche?», preguntó Rafael, observando a los niños jugar con la fascinación de alguien que todavía no podía creer que esto fuera su vida. «¿Cuando irrumpiste en mi habitación?», respondió Catalina. «Cuando rompí nuestra única regla», confirmó Rafael, y había un tono de asombro en su voz, como si no pudiera creer lo afortunado que había sido. «Aún así, fue la mejor regla que nunca seguí». Catalina se rió, apoyando su cabeza en su hombro. Habían caminado hasta el pozo del agua donde todo comenzó, donde ella había estado tan desesperada que habría aceptado cualquier cosa, donde una muchacha había sido lo suficientemente valiente como para negociar su propia salvación. Ahora, mirando el pozo, no vio su antiguo yo con vergüenza, sino con admiración. Esa muchacha había tenido el coraje de negociar, de exigir, de no permitir que la destrucción la destruyera completamente. «¿Arrepentido?», preguntó Catalina con esa sonrisa que había aprendido a usar cuando preguntaba cosas que ya sabía. Rafael la miró con esa expresión que había aprendido a amar, la mezcla de asombro y gratitud. «De nunca haber esperado encontrarte», respondió, «no de haber roto la regla, porque esa noche, aunque no lo sabía, comencé a vivir verdaderamente, dejar de simplemente existir en la imitación de una vida y comenzar a vivir la vida misma». Mientras el sol se ponía sobre sus campos, sobre su casa, sobre los 4 niños que ahora corrían hacia ellos pidiendo cuentos de aventura y magia, Catalina pensó en el precio que había pagado: la pobreza, la humillación, el dolor de estar cerca de alguien que no podía tener, el miedo durante esos meses cuando había sido exiliada, la incertidumbre de no saber si alguna vez vería de nuevo a los niños que amaba. Pero mientras Rafael levantaba a Elena en sus brazos y Catalina tomaba la mano de Nicolás, mientras Sofía abría su pequeña boca para hacer una pregunta sobre las estrellas, mientras Martín explicaba un plan complejo para construir un castillo en los jardines, comprendió que ese precio había valido cada lágrima, porque había comprado su libertad verdadera, no la libertad del contrato, sino la libertad de elegir amar. Y eso, al final, era lo único que nunca había podido comprarse con dinero. El pueblo pronto olvidaría la apuesta. Aunque nunca había habido una apuesta oficial, los boatos se desvanecerían. La historia de Víctor se convertiría en un cuento de advertencia susurrado en tabernas, una lección sobre la envidia y la manipulación. Pero Catalina nunca olvidaría. Cada vez que miraba a Rafael, cada vez que sus hijos la llamaban madre sin dudas, cada vez que sentía el peso de la alianza en su dedo, recordaba a la muchacha que había entrado a esa mansión de piedra sin nada excepto dignidad, y había salido con todo lo que importaba, con una familia que la amaba, con un hombre que la veía, con hijos que la necesitaban, con un futuro que era suyo, que había negociado, que había ganado. El último párrafo, que Rafael siempre pedía que Catalina leyera en voz alta durante las noches de invierno, cuando la casa estaba quieta, excepto por el crujir del fuego. Años después, cuando el pueblo apenas recordaba la muchacha desesperada que había llegado a la puerta de la mansión, cuando la historia de Víctor se había convertido en una leyenda olvidada,
Catalina seguía, sonriendo al pasar por el pozo donde todo había comenzado, porque ese día no solo había lanzado sus miedos a un extraño, había lanzado la primera piedra contra el destino que otros querían imponerle, había elegido, en la pobreza, permanecer entera. Y esa elección, más que cualquier dinero, más que cualquier título, era lo que la hacía rica. Fin.